Pueden tomar un momento para dar la vuelta en sus Biblias. Estamos en Judas otra vez, la carta de Judas. Y como mencionamos antes, es la carta antes del libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es el último libro en la Biblia, así que está al final de su Biblia. Amén. Y si tiene forma digital, quizás tenga que poner Judas 1 o escoger Judas 1, aunque nomás hay un capítulo. Vimos la semana pasada y realmente para mí no es muy placentero el de dar un mensaje de advertencia, de cautela, pidiéndoles que tengan cuidado, right? La semana pasada titulamos el mensaje el que se revela, o sea que uno puede ver a alguien que es rebelde, right? Y quizás no lo puedas ver en el momento, pero tarde o temprano se va a revelar y Dios va a juzgar esa persona que es rebelde. Y este tema es difícil para mí compartir, pero por alguna razón Dios lo tiene aquí y la manera que vamos verso por verso a través de la palabra nos permite hacer cosas, repasar cosas que yo, si fuera mi voluntad, no escogería el hacer eso, right? Pero como lo hacemos verso por verso a través de la palabra, este es el tema de hoy. Así que la advertencia final. Y para empezar quiero compartir una historia personal, right? Cuando nuestra familia estaba formándose, nos compramos una pequeña casita en Leander. No el lugar donde vivimos ahora, es una casita ahí no muy lejos de donde estamos ahora, si es que nos han visitado en nuestro hogar. La ciudad donde vivimos hoy, ahí en Leander. Teníamos en ese tiempo dos hijos, dos niños, una niña, Gabriela, y un niño a quien llamamos Tiger. Y con el tiempo vino Rachel, quienes algunos de ustedes conocen. Ella viene aquí a la iglesia y también en el pasado nos ha ayudado con el sonido y todo eso. Y nuestro hijo menor, Nathan. Y nunca hemos tenido más de unos cuantos pesos en el banco. Y siempre hemos vivido pago a pago, como la mayoría de ustedes, right? Y en ese tiempo mi esposa estaba en casa cuidando a los niños. Hicimos la decisión de que queremos que no mandar a los niños a daycare y hasta un tiempo hicimos escuela en hogar. Mi esposa los enseñó en el hogar. Así que ella se abrió un negocio de Mary Kay donde ayudaba con algunos gastos del hogar. Y con el tiempo, como en cualquier hogar, emergencias surgen. Y como no teníamos ahorros, usamos varias tarjetas de crédito. Algunos de ustedes ya pueden ver dónde va esto, right? Personas que usan tarjetas de crédito a veces se meten en una avalancha de crédito, right? Así que usamos las tarjetas metiéndonos en más deuda hasta que se hizo una emergencia. Tomamos una clase de ayuda financiera y los animo si tienen la opción de hacerlo. Y realmente aquí queremos hacer eso y nos gustaría hacerlo, pero necesitamos más participación, right? Así que nosotros tomamos una clase de ayuda financiera que nos ayudó bastante. Pudimos arreglar la mayoría de las tarjetas y usar un presupuesto que, usamos en ese tiempo. Una tarjeta la ignoramos y deseábamos olvidarnos de ella.
right? A veces así somos, right? Y hasta que recibimos una invitación a la corte a confrontar el acreedor del préstamo que nos hicieron a través de la tarjeta. Por seguir ignorando el problema, perdimos el caso. Mandaron a un diputado del sheriff a pedir que pagáramos la cuenta, right? Así que ahí está el sheriff en la puerta, y estamos ahí, ¿qué hacemos ahora? Y estábamos en un aprieto porque no teníamos la manera de pagar la deuda en ese tiempo. Y eso ya hace más de 15 años atrás. Pero la historia continúa. Hace un mes nos mandaron otro diputado de sheriff. No estábamos ahí en la casa, pero dejó un papel. Y estaba demandando que paguemos no solo la cuenta, pero los intereses acumulados a través de los años. Y se acumularon rápido. ¿Y de dónde vamos a pagar esta deuda? Right? Hemos mejorado nuestra situación, pero aún así no tanto, right? Y una semana después nos pusieron otro anuncio en la puerta de la casa donde vivían mis hijas, o donde viven mis hijas, diciendo que se iba a confiscar la casa y se iba a vender para pagar la deuda. Así que estábamos en un apuro. Como se puede imaginar, estábamos estresados tratando de ver cómo íbamos a arreglar el asunto. Orando, nos dio mucha pena tener que decirles a nuestras hijas lo que nos amenazaban a hacer, right? Tener que decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Manejamos mal las cosas a nuestras hijas y esta es nuestra situación ahora. Más Así que nos amenazaron, les dijimos a ellas, es posible que perdamos la casa. Así que más acerca de eso un poco luego. Amén. Así que nosotros sabíamos, right, que lo correcto es pagar tus deudas, lo correcto, y hemos recibido advertencias. Si no lo haces, lo que puede suceder. Así que es una historia de cautela, una de advertencia, de no solo usar, de no usar o hacer mínimo el uso de tarjetas de crédito y de pagar nuestras deudas. O sea, lo menciono ahora, es muy difícil para mí mencionarlo, right? Pero alguien aquí necesita oír eso. No uses tarjetas y si tienes que usarlas, úsalas a lo mínimo y asegura de pagar luego. ¿Alguna vez le ha sucedido a usted algo así? Que usted ha recibido una advertencia, una cautela, algo que le dice no hagas eso, pero usted decide ignorarlo. Podemos pensar en cosas que se nos dice, right? Todo el tiempo. No fumes. No tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. No manejes a alta velocidad. No tomes y manejes. No gastes más de lo que tienes. Tantas advertencias que si las ignoramos, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. En la carta de Judas, el autor, que como hemos visto es el hermano menor de Santiago y de Jesucristo, nos da una advertencia. Pero no solo es él quien nos advierte, también los profetas y los apóstoles nos advierten a través de la palabra. Jesucristo nos ha dado
Jesucristo nos da la advertencia final. Y es lo que hemos titulado el mensaje hoy, la advertencia final. Y viene de San Mateo 24, verso 10, dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Right? No hay lugar en este mundo donde el evangelio no es predicado. Y si hay, tenemos que encontrarlo y ir a predicar, ir a compartir el evangelio. Una vez que Jesucristo dio su vida en el Calvario y al tercer día resucitó de los muertos, después de resucitar, 40 días estuvo andando, ministrando con sus discípulos hasta que ascendió al cielo. Y ahora se encuentra ahí en el cielo al lado de Dios Padre, right? Y durante ese tiempo estaba enseñando y compartiendo con sus discípulos. Pero ahora su presencia no está aquí. Él envió su Espíritu Santo y sus discípulos, sus apóstoles, siguieron dando la advertencia. Y vimos la semana pasada en Judas, verso 12, él dice esto. Y lo repasamos la semana pasada. Pero no es solo Judas quien da la advertencia, pero vemos y vamos a ver otros que advierten en la palabra. Dice Judas 1:12, estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Así que vemos ahí una descripción de estas personas que son impíos y que entran a la iglesia y promueven la impiedad, right? Y Judas nos está dando la advertencia final. Y en este pasaje vimos que cuando Dios advierte, el sabio se convierte, right? Así que si usted es sabio, va a oír la advertencia y va a cambiar, va a hacer algo con lo que oye. Así que lo que vemos hoy, vamos a ver el verso 14 al 19. Y voy a pedir que se pongan de pie para que lo leamos. Vamos a leer Judas capítulo 1, verso 14 al 19. Y si tiene la nueva Biblia, nueva versión internacional, la puede leer conmigo. Amén. Del 14 al 19. La palabra de Dios dice así. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos, para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían,
en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pueden tomar su asiento. Que el Señor bendiga su palabra. Así que de ahí vamos a ver tres cosas. Primero, vamos a ver que los profetas proclaman la advertencia final. Los impíos ignoran la advertencia final. Y los apóstoles anuncian la advertencia final. Judas nos enseña que los rebeldes van a ser descubiertos. Van a ser revelados por quienes son. Tenemos que estar alertas e identificar a estos rebeldes y el peligro que representan a la iglesia. Y asegurar de que nosotros mismos no somos rebeldes. O sea, examinar nuestro propio corazón y asegurar que no nos estamos desviando del camino del Señor. Así que veamos los profetas que proclaman la advertencia final. Verso 14 dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Esta cita está atribuida a Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán. Hay otro Enoc que es hijo de Caín, que es mencionado en Génesis 4, 17. Pero el Enoc que menciona aquí Judas, lo vemos en Génesis capítulo 5. Y en el verso 21 de Génesis capítulo 5 dice: Enoc tenía 75 años cuando tuvo a su hijo Metusalén. Después del nacimiento de Metusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 375 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Ven? Así que él es uno de dos personas que sabemos que no vieron la muerte, ¿ven? Que Dios los levantó sin que murieran. Y el otro es Elías. Vemos que fue levantado al cielo sin morir. ¿Pero por qué? Porque él anduvo fielmente con Dios. Era un hombre singular y diferente. Este hombre es mencionado en Hebreos 11. También es mencionado en Hebreos 11 por su fe. Y aquí Judas lo menciona por una profecía que había dado. La cita se encuentra en un libro extrabíblico atribuido a Enoc, pero que nunca ha sido considerado inspirado por Dios. Pero Judas lo menciona, y eso no quiere decir que el libro es inspirado, solo que la parte citada es inspirada por Dios. Como Pablo, si se acuerdan nuestro trayecto a través de las cartas de Pablo, en varios lugares él cita poetas griegos, right? Y porque Pablo lo cita en la palabra de Dios, no quiere decir que ese poeta es inspirado o lo que sea. Pero las palabras que Pablo escribe sí las son. Judas cita estas palabras para nuestro beneficio, para nuestra advertencia,
para nuestro bien solo si oímos y prestamos atención a la advertencia. O sea, oímos el mensaje y hacemos algo con esa advertencia. Y puedo decir otra vez, right? Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. O sea, hace algo el que es sabio. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 20 dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así que los profetas han sido inspirados por el Espíritu Santo. Es la bendición que tenemos al tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y es por eso que queremos leerla, queremos memorizarla, queremos que la palabra de Dios sea guía y dirección para nuestra vida, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Aunque quizás esta carta fue escrita a una iglesia hace 2000 años, lo que Judas escribe puede ser aplicado a nuestra vida hoy si oímos la advertencia y actuamos. Judas es inspirado por el Espíritu Santo al darnos la advertencia. Continuemos. Si vemos el verso 16, dice: los impíos ignoran la advertencia final. Dice ahí: estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propios malos deseos, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Así que estas personas están ahí intentando manipular a la gente con su actitud, right? Es lo que quiere decir, adulan a los demás para sacar ventaja. Estas personas no están poniendo en práctica lo que aprenden de la palabra. Vemos que son refunfuñadores, criticones, se dejan llevar por sus propios malos deseos y hablan con arrogancia. Así que son personas orgullosas que están buscando su propio beneficio. Y no están poniendo en práctica lo que han aprendido en la palabra de Dios. Quizás están aquí escuchando, pero no oyendo la advertencia. Podemos ver el fruto del Espíritu producido en todo aquel que obedece y practica la palabra de Dios. Gálatas 5 nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que vemos que estas personas son opuestos. O sea, hay un contraste entre el fruto del Espíritu y la manera de ser de estas personas. Y podemos ver claramente el contraste entre uno y el otro, entre estos impíos y la manera de ser del cristiano que está caminando en el Espíritu, produciendo este fruto del Espíritu. Pedro suena a la alerta en 2 Pedro, y vimos esto cuando estudiamos 2 Pedro. Él suena a la alerta en el capítulo 2 de 2 de Pedro y dice: en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán heresías destructivas, al extremo de negar al mismo soberano Señor que nos rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas,
desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Así que quiere decir que están por caer a la justicia de Dios, right? Dice ahí, su condenación está preparada y su destrucción está a la acecha. Así que si estas cosas te identifican a ti, más vale que te arrepientas. Estas personas van a recibir su recompensa. La semana pasada mencionamos el ejemplo del apóstol Judas, quien en la Santa Cena, nuestro Señor Jesucristo está ahí en el aposento alto, está compartiendo la comida con sus discípulos y les dice a ellos, alguien que está aquí me va a traicionar, right? Alguien aquí me va a traicionar. Y nadie sospecha de él. Nadie dice, seguro que es Judas, right? Ese es es obviamente el que va a traicionar a nuestro Señor. Pero cada uno se pregunta a sí mismo, right? ¿Soy yo? Preguntan al Señor mismo, right? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Nadie sospechaba de Judas. Pero él sabía lo que él estaba tramando. Él sabía que él estaba mal y podía haberse arrepentido, right? No es como que era sorpresa para Judas. Soy yo el que lo va a traicionar. No, él ya había puesto en movimiento las cosas que había planeado. Así que, pero la cosa de recordar es de que uno puede arrepentirse. Judas podía haber dicho, Señor, perdóname. Y nuestro Señor Jesucristo lo hubiera perdonado. Y al final de cuentas, la traición o lo que sea hubiera surgido de otro lado, right? El propósito de Dios se iba a cumplir, pero Judas no tenía que ser el traidor. Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. Y vemos que los apóstoles anuncian también la advertencia final. Verso 17. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu Santo. O sea, estas personas no tienen el Espíritu, right? No dice santo ahí, dice no tienen el Espíritu. Pero se refiere al Espíritu Santo de Dios que viene y habita en cada corazón de aquel que pone su fe y su confianza en Jesucristo. Cuando usted recibe la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo le abre los ojos, right? Mencioné esto hace un tiempo atrás que me llamaron de Casco diciéndome que sus lentes están listos, right? Y por fin fui, los recogí, me puse los lentes y ¡pum! Podía ver mucho mejor, right? Fue una bendición. Bueno, el Espíritu Santo es así. Andamos en el mundo, quizás antes hasta podíamos haber leído la Biblia o quizás el familiar nos compartía acerca de Jesús. Pero un día el Espíritu Santo nos pone los lentes y de repente podemos ver y podemos entender las cosas de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo y nos abre el corazón a Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador. Y de ese momento en adelante el Espíritu Santo habita en nosotros. Así que estas personas quizás han venido a la iglesia, han sido parte, quizás les gusta participar, convivir, hacer cosas,
pero nunca han tenido esa experiencia de tener el Espíritu Santo dentro de ellos, que les abre el corazón, que les abre la mente para entender y recibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están centrados en sí mismos, son egoístas y no buscan las cosas de Dios. Así que ya vimos que el apóstol Pedro, él anuncia esta advertencia final. Y puede leer el capítulo 2 de Segunda de Pedro y casi todo el capítulo, y va hasta un poco en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, advirtiendo de estas personas. Así que vemos a Pedro dar la advertencia. El apóstol Pablo también anuncia la advertencia final. Vemos en 1 Timoteo 4, verso 1, dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, así que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Así que hay tantas personas que han abandonado la fe, right? Muchos han crecido en hogares cristianos y ahora, ¿dónde están? Right? No están siguiendo a Cristo, no se están conviviendo en ningún lugar, no están haciendo nada en cuanto a lo espiritual. Quizás han perdido los lentes, right? Pero eso es lo que nos dice Pablo. Dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas. No han seguido, no han perseverado en la fe, porque no han perseverado en la iglesia y se hacen fácil víctimas de inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Se hacen víctimas, right, de embusteros hipócritas. O sea, cuando uno no viene a la iglesia, cuando uno no está asociado con sus hermanos, hermanas en Cristo, entonces es fácil víctima a caer a la decepción del enemigo. Hoy es algo que es 90% correcto. Quizás hay algo raro acerca de eso, pero yo soy cristiano, vamos, right? Y te llevan en un rumbo a la destrucción. Se hacen víctimas de embusteros hipócritas. El apóstol Juan también anuncia la advertencia final. Vimos esto cuando repasamos la primera carta de Juan, capítulo 2, 18, dice: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Usted puede decir: ¿anticristo, pastor? ¿Qué está diciendo? Bueno, son personas que aunque parecen ser fieles seguidores de Jesucristo, realmente en su corazón lo niegan por la avaricia. Alguien puede poner un show, aparentar ser un fiel siervo de Dios, pero ¿qué es lo que está buscando? Right? Están pasando la canasta, y decir, y esto no es broma, en una iglesia que mi cuñada asistía, el pastor anunció que necesitaba un barco nuevo. Así que, hermanos, hermanas, la canasta está ahí. No, vamos a pasar la canasta. Necesito un barco nuevo, right? ¿Cuántas veces les he pedido un barco nuevo?
All right. Cuando lo haga, ya saben, ya, por favor, sálganse, les digo eso ahorita. O sea, estas personas, ese es el interés de ellos, right? No es el exaltar a Jesucristo, no es el glorificar a Dios, pero es qué puedo agarrar de beneficio de las ovejitas, right? Y son lobos feroces, como hemos visto en otros pasajes. Jesucristo mismo nos dijo. Así que vemos más y más nuestra sociedad, nuestro mundo alejándose del Señor. La gente no tiene compasión por los indefensos, niños y niñas engendrados, que son una carga, right? Un obstáculo a lo que quieren hacer, entonces desean destruirlos por conveniencia. Lo importante es que es una persona, un ser humano con derecho de vida. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad permita la destrucción de una persona indefensa, una persona que merece el cuidado y la protección de su vida? Es por el deseo selfish, que es egoísta de la persona. Oh, yo quiero lo que yo quiero y esto me está estorbando ahorita. Y convierte en una persona en una cosa que pueden fácilmente destruir o quitar. Y eso no está bien. Y es donde estamos. Y oramos que nuestro Señor obre y proteja más y más las vidas de estos niños y niñas. La hora se aproxima. Nuestro Señor Jesucristo regresa pronto. En esta carta, Judas advierte a los recipientes de su carta. Y a la misma vez nos advierte a nosotros. No nos dice qué debemos de hacer de estas personas impías. Ciertamente no asociarnos con ellos. Nomás tenemos que estemos alertas. Nos dice que su castigo es seguro. De Dios no se va a burlar nadie. Y ellos van a recibir la justa recompensa de sus acciones. La advertencia es para nosotros. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo. Y este es el apóstol Pablo escribiendo en 1 Corintios 10. Dice, todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Examínate, hermano. Examínate, hermana. No nomás pienses que estés salvo y salva. Examina tu corazón, que no haya rebeldía, que no haya algo en contra de Dios. Que no haya avaricia, que no haya egoísmo. Todas estas cosas que fácilmente pueden introducirse a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ello. Y si no tenemos cuidado, nosotros también podemos caer. Así que Pablo nos dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinarnos y ver si hemos tenido orgullo, vanidad, rebeldía en nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos. ¿Amén? Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. Segunda de Pedro 3, y creo que es la última escritura que comparto aquí. Segunda de Pedro 3 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La demora del Señor es para que todos los que han sido proporcionados a la salvación lleguen a la salvación. Él desea que cada persona, cada individuo tenga la oportunidad de arrepentirse. Y es por eso que demora, por eso que han sido 2000 años más de que regrese, right? Los apóstoles, tan pronto fue elevado al cielo, ellos esperaban su regreso. Y todavía esperamos porque Él desea que todos sean salvos. Ahora volvamos a la historia que compartí al comienzo. La casa que estábamos amenazados a perder. Saben que tuve que luchar por la casa. ¿Me entienden? Tuve que luchar por la casa. Así que salí y luché con el oficial. No se crean. No era una lucha física. Era una lucha espiritual y de acción. Right? Mi esposa y yo estuvimos orando, mis hijas también. Es una lucha espiritual y de acción. No podía nomás ponerme a orar y decir, Señor, por favor, ayúdanos. Wow. Y nunca hacer nada, right? Tenía que hacer mi parte en la batalla, tratando con la corte. Así que contacté la corte, tratando con el diputado, contacté al que trajo los papeles, tratando con el acreedor, las personas a quienes debíamos el dinero. Y para darles las últimas nuevas del asunto, el jueves pudimos pagar la mitad de lo que exigían y el Señor nos ayudó a resolver el asunto. Así que en vez de tener que pagar todo lo que exigían, hicimos un trato, pagamos la mitad y quedamos bien en cuanto a ese asunto. Y como se pueden imaginar, la historia es difícil para mí compartir, pero la comparto para animarlos a luchar. Right? Toma el hacer algo. Uno no puede quedarse nomás y, espero que todo salga bien. No, vamos, y como nos da aquí la alerta Judas, como nos da la alerta los apóstoles, los profetas, vamos a luchar por la fe. Para animarlos a pelear por la casa. Right? Yo tenía que pelear por la casa de mis hijas. Vamos a pelear por nuestra casa aquí. Vamos a pelear por la casa de Dios, donde usted es parte de esta comunidad. La casa está siendo amenazada. La casa está en peligro de personas impías que quieren destruir lo que Dios está logrando. La indiferencia lo va a destruir. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? La iglesia se va a disolver, se va a ir y no va a haber nada. La distracción lo va a disolver, lo va a quitar. Si estamos distraídos en las cosas del mundo en vez de las cosas de Dios, entonces vamos a perder la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, hermanas? Los animo a pelear por la casa. Vamos a pelear por la casa de Dios. Vamos a luchar por la fe. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por
tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor. Señor, tú quieres lograr grandes cosas. Tú quieres hacer grandes maravillas. Pero tú obras a través de tus siervos. Y nosotros somos tus siervos. Señor, ayúdanos a no ser indiferentes, a no ser distraídos, a no poner otras cosas enfrente de ti, Señor. Ayúdanos a luchar por la fe, a pelear por la casa. Señor, tú eres digno de alabanza, de honor y gloria. Y nos arrepentimos esta mañana, nos arrepentimos por haber sido distraídos y por no hacer lo que debemos de hacer. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.